Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Es bueno estar en su casa, ¿verdad? Es bueno estar en su presencia y sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y ahora estamos aquí dispuestos para escuchar su palabra, amén. Bien, pues vamos a dar inicio a la enseñanza, mis hermanos. El día de hoy continuamos, como ya saben, con nuestra serie Aprendiendo en Parábolas. El día de hoy vamos a ver el tema número 10 de la serie. Y hoy corresponde la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuántos ya la han leído? Amén. Muy bien. Y como título le he puesto: llegará la hora de partir. ¿Cuántos saben esto? Pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Nos llegará esa hora de partir con el Señor, pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados. Vamos a orar, mis hermanos. Le invito a que incline su rostro y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias porque una vez más nos permites acudir a ti. Por tu misericordia y por tu gracia tenemos este libre acceso a tu presencia para agradecerte y también para rendir nuestras vidas en completa adoración y completa gratitud. Porque tú eres quien dirige nuestras vidas, eres quien dirige nuestros pasos. Y a ti encomendamos, Señor, nuestras vidas. A ti encomendamos, Señor, cada parte de nuestro ser para que tú moldees, para que tú obres. Y tú sigas haciendo, Señor, que nuestras vidas sean cada vez más conforme a tu voluntad. Que nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras palabras puedan ser conformadas cada vez más a tu carácter y a tu palabra en nosotros, Señor. Que podamos producir y llevar aquel fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, para que así te demos la gloria, para que te demos la honra, Señor, y tú seas glorificado. Ayúdanos a entender esta tarde tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos cada uno de nosotros recibir lo que tú quieres hablarnos de manera personal, Señor, a cada uno de nosotros, y que podamos también ponerlo por obra en el día a día, allá afuera en este mundo, Señor, el cual está sin Dios, sin esperanza, pero tú nos has llamado y nos has enviado a ser esos luminares allá afuera, Señor. Ayúdanos a ser verdadera luz y verdadera sal donde quiera que andemos, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos. Usa mi vida, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu fidelidad y a tu sabiduría. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la palabra. Abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 19 es donde inicia la parábola. Esta es una parábola bastante conocida, ¿verdad? No solamente dentro del ámbito cristiano evangélico, sino también en otras regiones, o religiones más bien, que dicen creer en Dios y tener la Biblia como base de sus creencias. Pero lamentablemente esta es una parábola que muchos han utilizado de una manera incorrecta. Y por lo tanto se ha dado para muchas interpretaciones equivocadas, precisamente por no conocer y entender el enfoque y la enseñanza que Jesús quería dar por medio de esta parábola. Vemos cómo Jesús toca y habla de aspectos que son totalmente desconocidos para nosotros como seres humanos dentro de esta parábola, pero que al hombre siempre lo han tenido con una incógnita y un interés muy grande en entender. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Bueno, esta parábola trata, o Jesús habla de lo que sucede después de la muerte. Pero yo te pregunto, ¿todos vamos a morir? Algunos dirán, sí, pero yo no quiero morir ahorita. O yo me quiero morir en 10 años, o en 15 años, o en 20 años. O dicen, no, yo quiero ver a mi hija casarse, cuando vea a mi hija casarse, ya me puedo morir en paz. Pero eso nadie lo controla, ¿verdad? Todos en algún momento lo vamos a hacer, pero no sabemos cuándo ni cómo. Pero vemos, mis hermanos, que Jesús
no pone un énfasis desmedido en este acontecimiento de lo que es la muerte, pues es algo que nadie puede negar o decir que no existe, porque todos lo tenemos asegurado. El énfasis de Jesús está en lo siguiente: ¿a dónde iremos cuando llegue aquel día? Yo te pregunto, ¿tú a dónde quieres ir? ¿O a dónde vas a ir? Si ya estás tan seguro que vas a ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos están seguros de que van a ir a la presencia de Dios cuando mueran? ¿Como 5? ¿Qué pasó? A ver, vamos a rebobinar esa pregunta. ¿Cuántos están seguros de que van a ir a la presencia de Dios? Amén. Qué bueno. Que tenga esa seguridad, mi hermano. De hecho, Job capítulo 14, le recomiendo que lo lea en su casa. No lo vamos a leer, simplemente te voy a compartir lo que dice ahí. En el versículo 5 de ese capítulo dice: tú has determinado la duración de nuestra vida. Job se refiere a que Dios lo ha determinado. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Algunos dirán: no, yo tengo un familiar que ya está en tiempos extras. Pero bueno, Dios es el dueño de la vida, ¿sí o no? Esta parábola, mis hermanos, trata de temas bastante específicos, pero como suele suceder, y por lo que comentaba que se han dado muchas malas enseñanzas sobre ella, es a causa de un énfasis desmedido en los detalles que Jesús incluyó dentro de esta parábola. El error se comete en querer darle o tratar de darle a cada detalle un significado, o bien enseñar doctrinas que carecen de fundamento en las Escrituras. Hay quienes dicen que esta parábola es una historia real y hay quienes dicen que es solamente una parábola, es decir, una ilustración o una representación. Uno de los motivos por los cuales dicen que puede ser una historia real es porque Jesús se refiere a este pobre hombre, el cual se llamaba como Lázaro. Pero realmente existen más argumentos para aceptar esta historia como totalmente parabólica. Porque uno de los hechos principales es que esta es una sección repleta de parábolas en el libro de Lucas, tanto antes y después. Otro argumento importante es la manera en la que Jesús cuenta los hechos. Pues lo que se cuenta como la plática entre el rico y Abraham, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, carece totalmente de fundamento en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es imposible que la comunicación de alguien que se encuentra en el Hades con alguien que se encuentra en el seno de Abraham. Esta parábola, mis hermanos, leyendo acerca un poquito de lo que antecede, viene después de la parábola del mayordomo infiel. Y no fue dirigida a sus discípulos ni a los que le seguían, sino fue totalmente dirigida a los fariseos, entre los cuales seguramente había intérpretes de la ley, lo cual nos ayuda bastante para poder entender su principal significado. Y confirmado también por el énfasis puesto en la plática con Abraham, con este hombre, ya que ellos pretendían obtener la salvación por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Ustedes recordarán la parte que incluso leíamos al principio, ¿verdad? Al iniciar el tiempo de alabanza, Juan 8:33 dice: le respondieron a Jesús los fariseos: linaje de Abraham somos, es decir, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Porque Jesús les estaba reprochando que eran esclavos del pecado y eran hijos de su padre el diablo. Bien, si me acompañas, vamos allá atrásito a Lucas 11:53. Haciendo un análisis de todo lo que antecede al relato de esta parábola, podemos confirmar con seguridad, conforme a lo que Lucas investigó y escribió, que el contexto que rodea esta porción de la Escritura, el cual inicia desde el capítulo 11, ahí a los últimos versículos 53 y 54, vemos a Jesús reprochando duramente a los escribas y a los fariseos por causa de su hipocresía, también por causa de sus injusticias delante de Dios, su falsa piedad y amor, y el no vivir la palabra que ellos mismos interpretaban. Y por último también porque ponían cargas sobre los hombres que ni ellos estaban dispuestos a llevar. Y dice Lucas 11, 53 y 54, yo lo traigo a la Nueva Traducción Viviente: mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron, ¿cómo dice? Agresivos.
Es decir, que comenzaron a guardar rencor hacia Jesús y trataron de provocarlo con muchas preguntas, pero de una manera insistente. Dice el versículo 54, querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Y es a partir de este momento, mis hermanos, que inicia el capítulo 12 y de donde surge la parábola que vimos la semana pasada del rico insensato, el cual, claramente, juntamente con otras parábolas, Jesús las dirigía principalmente a sus discípulos y a aquellas multitudes que se juntaron para escucharle. Que si leemos ahí el versículo 12, si recordamos, decía millares de personas se amontonaron ahí, ¿para qué? Para escuchar a Jesús. Pero era más obvio que también los escribas y fariseos estaban presentes ante los relatos y de las parábolas y las enseñanzas que de ahí en adelante Jesús comenzó a dar. ¿Por qué? Porque querían atraparlo en alguna palabra para poderlo juzgar y echarle culpa. Jesús habló, entre otras cosas, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, acerca de la hipocresía, la codicia, la fidelidad, la división, el arrepentimiento. Habló acerca del reino de Dios, de los orgullosos, de los compasivos. Y antes de llegar al capítulo 16, si recordemos, vemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En Lucas 15. Una enseñanza acerca del amor hacia los pecadores que concluye con esta parábola del hijo pródigo, que, como ya lo veíamos, fue dirigida exclusivamente a los escribas y fariseos por su falta de amor a los perdidos. E inmediatamente después de que Jesús concluye la parábola del hijo pródigo, inicia la parábola del mayordomo infiel en el capítulo 16. Y los escribas y fariseos, mis hermanos, quienes pensaban que servían a Dios, pero ciertamente se servían a ellos mismos, comenzaron ahora a burlarse y reírse de Jesús después de que Jesús refiere esta parábola. Y vamos ahí a Lucas 16, versículo 13. Estas palabras que Jesús hablaba, mis hermanos, las del mayordomo infiel y pues todas las parábolas que él ya había dicho, ciertamente fueron como si Jesús hubiera puesto el dedo en la llaga de estos hombres, es decir, donde más les dolía. Se jactaban de su posición. ¿Por qué? Porque eran intérpretes de la ley. Tenían una posición muy alta en cuanto a cuestiones políticas y religiosas. Pero se jactaban de esa posición, pero lo menos que hacían era manifestar una verdadera convicción de lo que decían creer. Porque ellos decían creer en Dios, decían ser hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y Lucas 16:13 dice así, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y el versículo 14 nos dice lo siguiente, los fariseos que amaban mucho su dinero, la versión 1960 dice que eran avaros, codiciaban el dinero y lo amaban mucho, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Pero pudo haber sido una risa nerviosa, ¿no? Porque les estaba dando en donde más les dolía. Y el versículo 15 dice, entonces que Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios, ¿qué les dijo? Conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios, porque ciertamente estos hombres recibían honra de muchos otros del pueblo. ¿Por qué? Porque pues ellos se jactaban de enseñar, pero no hacían todo menos lo que ellos mismos enseñaban. No lo guardaban. Jesús conocía perfectamente la actitud de estos hombres. Y entonces es cuando Jesús, para comenzar a dar esta parábola, viene este cambio de destinatario en la parábola que vamos a analizar el día de hoy. Viene entonces una nueva enseñanza y una nueva reprensión de Jesús hacia estos hombres.
Y vamos ahí nuevamente a Lucas 16, versículo 19. Es posible, mi hermano, dado el contexto y lo que Jesús habla dentro de esta parábola, que entre estos escribas y fariseos hubiera también algunos de los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, eran otro de los partidos judíos religiosos de aquel entonces. ¿Y qué caracterizaba a los saduceos de los fariseos? Bueno, sus principales creencias era el negar la existencia de un mundo espiritual. Ellos negaban la existencia de los ángeles. Y también negaban la posibilidad de la resurrección, es decir, de la vida después de la muerte. Es por eso que Jesús aprovecha para enseñar acerca de la realidad de la vida después de la muerte y evidenciar su correcta interpretación de estos hombres, de estos saduceos. Y bien, el rico y Lázaro, vidas opuestas, destinos opuestos también. Es muy evidente y es fácil observar quiénes son las dos figuras principales dentro de esta parábola. Vamos a leer ahí, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, aquí vemos a estos dos personajes principales de la parábola, el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Y es claro el inmenso contraste que Jesús muestra entre ellos dos. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Uno era rico y el otro era ¿qué? Mendigo. Pero eran judíos los dos, es decir, eran compatriotas. Pero vemos un rechazo total y bastante marcado de aquel hombre rico hacia aquel hombre pobre llamado Lázaro. Podemos ver reflejada entonces la actitud de superioridad que este hombre rico tenía, no solamente hacia con Lázaro, sino seguramente hacia con mucha otra gente. ¿Por qué? Porque no se molestaba en darle siquiera alguna limosna, sino que olvidándose del amor al prójimo, demostraba la verdadera condición de su corazón, que era solamente acaparar para él. Siendo aún que la ley de Dios en Deuteronomio les mandaba a los del pueblo de Israel ayudar a sus hermanos que estuvieran en necesidad. Y eso lo hacemos hoy también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y vamos a ver aquí el primer contraste que hay entre estos dos hombres. Y vamos a volver a leer ahí, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esta palabra esplendidez, mi hermano, ¿a qué te suena? Abundancia, ¿a qué más? Generosidad, despilfarro, ¿sí? Ese es el enfoque. Lujosamente, de una manera ostentosa, jactanciosa y presumida. Eso es hacer algo con esplendidez. Entonces, cuando te quieras ver espléndido, mi hermano, te vas a ver presumido también. Entonces, este hombre, mis hermanos, tenía todo, aparentemente, ¿verdad? Jesús da solamente una descripción muy breve en cuanto a las características de este hombre. Únicamente un versículo y algunas cuantas palabras. Este hombre que era bastante rico y acomodado. Podemos decir que tenía todo lo que el dinero podía proporcionarle. No solo se vestía bastante bien con ropas finas, sino que lo hacía con elegancia. Aunado a esto, dice que todos los días hacía fiestas y servía las comidas más caras. Esto dice otra versión. Y notemos cómo Jesús resume toda su vida en estas dos cosas únicamente, evidenciando de parte de Jesús hacia con este hombre, una desaprobación total.
El pensamiento de muchos hombres judíos en aquel entonces era el siguiente. Ellos resumían la bendición de Dios o el estar bien delante de Dios, ¿cómo crees tú? Por medio de si tenías o no bienes materiales. ¿Y hoy sucederá lo mismo? ¿Habrá ese error aún dentro de las iglesias? Es que estoy bien bendecido por Dios, porque no, hombre, tengo mucho trabajo, tengo esto. Bueno, puede ser, pero no encierras la bendición de Dios a únicamente tener bienes materiales. La bendición de Dios, la mayor que podemos recibir, ya la tenemos. ¿Y cuál es? La salvación, la presencia de Jesucristo en nosotros. Esa es la mayor bendición. Platicaba con una hermana, le decía, hermana, nos puede faltar todo. La comida, el vestido, el aire, el dinero, pero que no nos falte la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y así debemos vivir, mis hermanos. Pero estos hombres pensaban que estar bien delante de Dios era el resultado de tener muchas posesiones, pensando que Dios así demostraba que los amaba y que por ende los que eran pobres o los que tenían menos era porque estaban así por consecuencia de sus pecados. Es decir, ya siendo un juicio predeterminado y precipitado ante estas situaciones. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Y tú cómo crees que estaba? ¿O por qué dice la Biblia que estaba echado? ¿A qué se referirá? ¿Estaba a gusto tomando el sol, tomando un refresco, esperando a que alguien pasara y le diera una moneda? Creo que no era la condición de este hombre. Vamos a confirmarlo. Sigue diciendo, ¿cómo estaba él? Lleno de llagas. ¿Ustedes han conocido a alguna persona con llagas? ¿O incluso las han tenido ustedes? ¿Por qué se hacen? Por estar en una misma posición mucho tiempo. Probablemente este hombre no se movía mucho. Muchos historiadores comentan que este hombre era llevado por alguno de sus familiares, porque no lo podían mantener. ¿Y qué? Lo llevaban ahí para que le pudieran dar alguna limosna y apoyarlo en sus necesidades. Pero ciertamente este hombre estaba sufriendo, mi hermano, lleno de llagas. Versículo 21, otra característica más. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Recordemos que este rico hacía banquetes ¿cada cuándo? Todos los días. Entonces todos los días había mucho alimento en esa casa. Y concluye el versículo 21, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La descripción que Jesús da de este mendigo llamado Lázaro, a diferencia del rico, si se fijan, fue muchísimo mayor. Nos habla de alguien que estaba en una necesidad notoria, desamparado, pordiosero, necesitado, despreciado y sin valor alguno ante los ojos de muchos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ofrecerles. Dice que literalmente estaba tirado como olvidado en la puerta del hombre rico. Este hombre era visto por todo el que pasara por ese lugar, que al estar lleno de llagas en su cuerpo, sin duda, mi hermano, este hombre era objeto de desprecio y de rechazo. ¿Por qué? Porque nada se podría obtener de él. Una de las causas por las cuales él no era convidado a las comidas de este hombre rico. También nos dice la Escritura que estaba muy hambriento. Habla de un deseo fervoroso como resultado de la necesidad física. ¿Cuántos comen 3 veces al día? O 4, o 5, hasta 6 algunos, ¿verdad? Es que es para guardar la línea. Pero la línea del 8 o del 0, ¿verdad? El comer es una necesidad básica. Pero mis hermanos, este hombre ni siquiera podía suplir esa necesidad básica. Es probable que tuviera días sin comer. Por lo que aún las migajas que caían de aquel banquete serían más que suficientes con tal de comer algo. El pasaje da la idea de que este fue un deseo que él tenía, pero que lamentablemente no fue realizado. Es decir, no fue saciada su hambre.
¿Te has quedado sin comer algún momento en tu vida y has sufrido por hambre? Yo creo que es algo muy feo, mi hermano. Y para acabar, su miseria, como un último acto vergonzoso y no muy agradable, dice que aún los perros, y los perros en ese entonces eran despreciados. ¿Qué hacían esos perrillos? Iban y le lamían las heridas. Esto viene a acentuar que estaba totalmente imposibilitado aún a quitárselos de encima. Imagínense nada más la condición de este hombre, mis hermanos. Yo me recuerdo de un hombre que de repente lo ve en ciertos cruces. Es un hombre que literalmente pues solamente tiene manos o brazos, pero no tiene la parte de abajo de sus piernas, de sus extremidades. Pero ahí tú ves al hombre todos los días ahí, pues es lo único que puede hacer. No puede trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Pedir que le ayuden. Y yo he visto que mucha gente le da, a mí también me ha tocado compartirle de algo, ¿verdad? Pero es doloroso ver una persona así. ¿Tú no te dueles cuando ves una persona que no tiene sus extremidades o que tiene alguna dificultad? Es doloroso, mi hermano. ¿Y a qué somos llamados? Bueno, vamos a verlo a través de esta parábola. Ya lo vimos un poco y creo que muy contundentemente con la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando veas tú a alguien en necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar de largo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender, apoyar conforme a nuestras capacidades, ¿sí? Y conforme a lo que Dios también ponga en nuestro corazón. Con todo esto, mis hermanos, que ya vimos, Jesús presenta otro contraste más. Es decir, otra diferencia entre estos dos hombres. Algo que ahora el pobre tenía, pero el rico no tenía. ¿Cuál era esa diferencia? Este hombre pobre tenía un nombre. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Lázaro. Lázaro. No es el hermano de María y Marta, para que no se confunda. Esto, mi hermano, el que hallemos un nombre dentro de una parábola, no era algo común, siendo esta la única ocasión en que Jesús lo hace. Y este nombre de Lázaro en su significado nos aclara muchas cosas. Número 1, Lázaro viene del nombre hebreo Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayudador. Dios es mi protector. Dios es mi aliado. Dios es mi amparo y Dios es mi socorro. Otro de los significados es aquel a quien Dios ayuda. ¿Cuántos han experimentado la ayuda de Dios en sus vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Número 2, este nombre es usado para denotar la existencia de una relación. Cuando tú conoces a alguien y sabes bien cómo se llama, no le dices, hey, oye tú, chino, china, el común, ¿verdad? No, le llamas ¿por qué? Por su nombre. Fulanito, perenganito, ven. Bueno, el que tenga un nombre denotaba que había una relación. Cuando somos conocidos por alguien, nos llaman por nuestro nombre. En resumen, nos habla que Dios era quien cuidaba de este mendigo. No por nada Jesús lo llama Lázaro, dando también la idea de que este hombre Lázaro era consciente de esto. Y Jesús utiliza este nombre para referirse a él como un hombre que confiaba en Dios. Y si nos fijamos, mis hermanos, Jesús nunca condena, hablando del hombre rico, que este hombre tuviera riquezas. No condena al que tuviera posesiones. No condena al que viviera en un palacio, probablemente, o que hiciera banquete todos los días. Condena su actitud tan desinteresada por aquellos necesitados, que era la misma actitud que manifestaban ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos y los escribas.
Supuestamente ellos eran los que interpretaban la ley y la enseñaban. Pero a los gentiles los tenían por escoria de la vida, y a los publicanos como traidores. Y a los samaritanos no se diga. Y este hombre, mi hermano, dice que llegaba y estaba ¿en dónde? En su puerta. Era obvio que lo conocía, era obvio que lo había visto. Pero este hombre era desinteresado por aquella necesidad de este Lázaro. En nuestro mundo actual, al que le llaman civilizado y avanzado, el comportamiento del hombre, ¿cómo sigue siendo, mi hermano? Exactamente igual. No ha cambiado. Yo es lo que he dicho, lo único que cambia o la única diferencia de hace 2000 años al día de hoy, ¿saben que usted cuál es? La tecnología, únicamente. El que ahora tenemos internet, tenemos vehículos, tenemos luz, tenemos muchas cosas que en ese momento no tenían, pero la condición del hombre sigue siendo la misma. Y vemos cómo la sociedad está totalmente dividida en grupos o clases sociales. Pues tenemos por un lado a los que tienen riquezas, a los cuales el mundo considera los poderosos y privilegiados, y por el otro lado a los que todo deben y nada tienen, los de clase baja o bien los pobres. Es un error pensar que el estar bien con Dios se ve reflejado por tener abundancia de bienes y posesiones. Hay personas que tienen riqueza y están bien con Dios. ¿Sí sabían esto? Un ejemplo claro de ello es Abraham. Abraham, la Biblia dice que era riquísimo. Tenía muchísimos animales, muchísima tierra. ¿Y cómo era delante de Dios? Lo llamó su amigo, el padre de la fe. Pero también hay personas que tienen escasez de bienes. ¿Y cómo están delante de Dios? Mal. Totalmente alejados y separados de su presencia. Mas lo que sí es una realidad y que la misma palabra nos marca es que aquellos que tienen bienes materiales, aquellos que tienen riquezas, aquellos que tienen una cuenta en el banco de 6 ceros, es más difícil que entren en el reino de los cielos. Y yo no lo digo, lo dice la misma palabra. ¿Por qué? Porque se corre el grave peligro de poner la confianza ¿en dónde? En el banco, en las riquezas, en la cartera, en lo que traigo en la bolsa, olvidándose completamente de Dios. ¿Cuántos conocen gente que tiene muchísimo dinero y le hablas de Dios? No, ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No, ahorita estoy bien. No, mira, gracias a Dios que todo está muy bien. Mencionan a Dios nada más como una muletilla, ¿no? Para sentirse mejor, yo creo. Pero no toman en cuenta a Dios para nada. Y si se olvidan de Dios, ¿cómo no se olvidarán también de quiénes? De su prójimo, de aquel que está en necesidad. Un claro ejemplo de esto, mis hermanos, es el joven rico. Ustedes lo recordarán. Quien teniendo muchas posesiones, no fue capaz de despojarse de ellas con tal de seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. No dijo que era imposible. ¿Cómo dijo que era Jesús? Difícil. Porque es muy fácil confiar en lo que tenemos aquí, ¿verdad? Físicamente, ay, mira, tengo aquí mis $50,000. Pues me van a durar unos 2, 3 añitos. Al año me pongo a chambear, lo multiplico, lo invierto, bla, bla, bla. Se me hace más y así me la voy llevando. Y es fácil poner nuestra confianza en lo que vemos. Acompáñame a Proverbios 18:11. Me gustaría que leyera este pasaje. Estos hombres así estaban, estos fariseos así vivían, delante de las demás gente.
Proverbios 18, versículo 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. ¿Sí o no? ¿Y cómo concluye? Imaginan que es una muralla alta y segura, pero es solo obra de su imaginación. Porque ¿cuántos hombres no se han quedado en las ruinas por haber confiado en el dinero? Viene una devaluación, viene una pandemia, ¿y qué pasa? Adiós. O están así, suben y bajan, suben y bajan. Y más adelante, en Proverbios 30, es un pasaje muy conocido, Proverbios 38 y 9, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así, Proverbios 38, vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. Y mis hermanos, la realidad es que muchos, Dios los tiene así. ¿Solamente con qué? Con el pan necesario. ¿Cuántos han oído dar o decir a alguien, hablando de un cristiano, verdad, que va iniciando tal vez y tiene mucho ánimo por la obra del Señor y dice: Señor, que me gane la lotería y te voy a dar mi diezmo y voy a dar a los pobres y voy a dar para la obra misionera? ¿Ustedes qué creen que va a hacer el Señor? Ah, sí, toma la lotería, mira, aquí está. Será una perdición total. Dice el dicho, ¿no? ¿Cómo dice? Ya se me olvidó. El que poco tiene y llega a tener, loco se quiere volver, algo así, ¿no? El que nada tiene y llega a tener, loco se quiere volver. O loco se va a volver, algo así. Y ha habido muchos casos de hombres que se ganan la lotería. ¿Y qué pasa? Terminan en la ruina. El hombre no está preparado para manejar tanto sin sabiduría. Por eso dice este pasaje: susténtame con el pan necesario. Pero saben, mis hermanos, Dios en su misericordia, Dios en su fidelidad, nos da mucho más que el pan necesario. ¿Y sabes por qué es? Ay, pues para tener ahí un guardadito y para tener ahí por cualquier cosa. Bueno, sé precavido, ahorra, pero también es para compartir con el necesitado. Que esto es lo que Jesús quería ilustrar. Porque estos hombres eran avaros, amaban el dinero, les costaba soltarlo. Pero Jesús no quiere que nosotros seamos así. ¿Cómo decimos aquí en México? Cuando alguien es amarrado, ¿verdad? Agarrado, dicen como los de Monterrey. ¿Quién sabe por qué les dicen así, verdad? Pero bueno. Yo los que conozco de Monterrey son mi buena onda y me pichan cosas. Nada se crea. Entonces dice, versículo 9, no sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Así, pero en un son de altanería, ¿no? ¿Quién es Dios? Tengo todo saciado, no necesito nada más. O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Y esta pudiera ser nuestra oración, mis hermanos. Señor, dame el pan necesario y ayúdame a entender que cuando me das de más es para poder compartir con los demás, primeramente con los de casa. Como bien dicen por ahí, la sociedad actual funciona de la siguiente manera. ¿Alguien sabe cómo funciona la sociedad? Los ricos se hacen cada vez más ricos. Ah, mira, sí se lo sabe. ¿Y los pobres se hacen cada vez más? Sí se lo sabe, muy bien. Una realidad que no se puede negar. Leía un artículo el día de ayer que me dejó impactado, mi hermano. Durante la pandemia se dio esto, por más ilógico que parezca. El COVID-19 no solo produjo dolor y muerte a muchas familias, sino que también aumentó la brecha entre los que más y los que menos tienen. Según informes de aquellas empresas que se dedican a analizar la riqueza de los hombres más poderosos y ricos del mundo,
Dice que los 10 hombres más ricos del mundo han visto duplicada su riqueza durante los últimos 2 años. ¿Casualidad? ¿Saben hacer negocios? Mientras que los ingresos del 99% del resto de la población mundial se vieron afectados. Y menciona este artículo que por causa de la pandemia, más de 160 millones de personas han pasado a ser categorizadas como pobres. ¿Te imaginas eso? 160 millones de personas, casi todo México, un poquito más. Gente que por la pandemia ahora es, ¿qué? Catalogada como gente pobre. Y fíjense lo que esta empresa hizo un estudio y dice, la diferencia es tan grande entre los 10 hombres más ricos del mundo y entre el 99% de la población, que si aún estos 10 hombres perdieran el 99% de su riqueza, quedándose con 1%, seguirían siendo más ricos que el 99% de los ciudadanos del planeta. Qué impresionante. ¿Y saqué cuentas yo ahí? Jeff Bezos, 211 mil millones de dólares en sus cuentas, el 1% eran más de 40 mil millones de dólares. Suficiente para vivir 1, 2 o 4 o 5 vidas. Ahí está la irregularidad de la sociedad, la inestabilidad y el contraste que hay entre el rico y el pobre. Y por lo general, como dice el dicho también, el rico siempre humilla al pobre. ¿Cuándo han visto que un pobre humilla a un rico? Suele haber casos, yo creo, ¿no? Pero son muy difíciles de ver. Y hoy en día es lo mismo. Vemos cómo el mundo entero vive con el deseo de siempre tener más y nunca va a estar conforme. Dice la Escritura que el deseo del hombre nunca queda satisfecho. El rico quiere más y el pobre quiere obtener más de lo que tiene. Aunque sea tener algo donde agarrarse. Y si no lo obtienen, lo único que hacen es renegar y frustrarse por no alcanzar lo deseado. ¿Has conocido gente que se la pasa renegando por no tener lo que quiere? Es que yo trabajo y he trabajado más de 25 años por una casa y no la tengo. Y es que mi familia, y es que esto. Bueno, se la pasan renegando toda la vida. Y sería triste ver gente que conoce a Dios, conoce la palabra, y se entristece por esas cosas materiales y vanas. Que no, en cambio, tu pensamiento debería decir, Señor, yo quiero mejor mi morada celestial, en tu presencia. Allá es a donde vamos a ir. Esto, mis hermanos, se va a acabar. ¿Cuántos sabían que esto se va a acabar? Entonces, ¿por qué queremos atesorar bienes aquí? Ok, trabaja. Si puedes hacerte de algo, qué bueno. Si puedes dejar herencia a tus hijos, qué bueno. Pero tu mayor herencia que sea dejarles la palabra de Dios, mis hermanos. Jesucristo mismo dijo, ahí en Marcos 14:7, siempre tendrán a los pobres, ¿en dónde? Con ustedes. Desde aquel entonces había pobreza. ¿Hoy sigue habiendo pobreza? Muchísima y en extremo, mis hermanos. Hay gente que come una vez al día. Hay gente que come una vez cada 2 días. Pero hay gente que no tiene nada que comer. Eso ya es ser pobre extremo. Y es una realidad que sí existe, mis hermanos. Y siempre vamos a tener pobres entre nosotros, tanto cristianos como no cristianos. Y de la misma manera habrá personas con mucho dinero, tanto cristianos como no cristianos. Y si tú dices, mira, Dios me ha permitido tener esto, yo tengo lo otro, qué bueno, es porque Dios ya te lo dio. Y si Dios nos ha dado, es también con el propósito de poder compartir, como lo comentaba, no de acumular. Porque el que acumula para sí y retiene, ¿tú crees que agradará a Dios? No. Y los fariseos era lo que hacían. Retenían la verdadera palabra, el verdadero consejo de Dios. Pero era algo que no podían ellos dar porque ni siquiera lo tenían hasta que vino Cristo y les enseñó la realidad de las cosas. Y algo bien curioso, mis hermanos,
Lo vemos cuando Jesús habla de esta mujer anciana que dio todo lo que tenía. Muchas veces los que más dan son los que menos tienen. ¿Has notado eso? ¿Por qué? Porque realmente ellos no les cuesta despojarse de algo, porque prácticamente dicen, pues es lo que me queda. Pero a un rico, uy, no, hasta quitarle un peso, ya le duele, ¿verdad? 50 pesos, ay no, espérame. Y también, ¿cuál es otra de las enseñanzas que vemos aquí, mis hermanos? Es necesario que cada uno de nosotros seamos agradecidos con lo que Dios nos permita tener. Sea mucho, sea más o menos, o sea poco. Y hablo un más o menos porque de repente muchos, ay, es que me gustaría tener esto. Entonces tienes más o menos. O sea, estás inconforme. Y eso no es a lo que estamos llamados a tener esa actitud. Estamos llamados, mis hermanos, a ser ¿qué? Agradecidos con lo que tenemos. ¿Cuántos reconocen que Dios nos ha dado más de lo que merecemos? Entonces, ¿qué es hacer nuestra base para decir, Señor, gracias por lo que me has dado? Sea mucho, sea poco, sea lo suficiente, con eso quiero estar agradecido. Hebreos 13:5, acompáñame rápidamente ahí. Dice así, no vivan preocupados por tener más dinero. Eso lo hacen los del mundo. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Y es necesario que creamos a esta palabra, mi hermano, porque si no, si te afanas en buscar las cosas de afuera, si te afanas y te preocupas por tener más dinero, obtener más, bueno, entonces estás demostrando que tú solito te estás sustentando y no estás dejando que Dios obre y te sustente y te supla. Yo no estoy diciendo que no trabajes, que no te esfuerces, sí, pero hazlo confiando en que Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Podemos observar en la vida de este hombre rico el rechazo a todo aquel que no pertenecía a su nivel social. ¿Cuánto más por este mendigo? Pobre, sin dinero, lleno de llagas, con los perros ahí lamiéndole las heridas. Este hombre rico claramente se juntaba únicamente con aquellos que en algún momento, así como Jesús lo enseñó, solamente le podrían recompensar de la misma manera. Santiago 2:14 dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así estaban estos hombres que tenían posesiones. ¿De qué les sirve que digan que son fieles a Dios o que creen en Dios si no hacen nada para demostrar lo que dicen creer? Así no se van a salvar. Versículo 15, si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Es decir, sí hermano, no, pues que Dios te bendiga, pues que échale ganas y pues, bueno, si Dios te pone en el corazón, dale algo y puedes hacerlo, dale. No cierres tu corazón ante la necesidad de tu hermano. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Y de aquí pasamos al segundo contraste, Lucas 16:22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Les llegó, mis hermanos, a estos dos hombres su hora de partir, ¿cierto? Murieron, sus días en esta tierra terminaron, y esto solamente le corresponde a Dios decir hasta dónde Él nos permite vivir. Y la muerte, mi hermano, tú lo debes de saber, no hace distinción entre ricos y pobres. ¿O acaso la muerte llega y te pregunta, ¿cuánto me puedes dar para no matarte?
¿Acaso hace eso la muerte? Claramente no. Llega sin avisar y seas quien seas. Si Dios te llama a cuentas, lo va a hacer. Esto es algo que todos nosotros nos va a llegar. Y lo que Jesús quiere resaltar también con esta parábola es la importancia de estar listos para aquel día. ¿Cómo estamos usando la vida que Él nos ha dado? ¿Cómo estamos usando las cosas, los bienes que Él también nos ha conferido? Porque sin duda nosotros, mis hermanos, tenemos el entendimiento, y este entendimiento es conforme a la palabra de Dios, de que todo lo que tenemos, ¿de quién proviene? De Dios. Ponte a pensar, si tienes un trabajo y haces cierta tarea, que es una profesión, un trabajo, el que sea que hagas tú, ¿se requiere inteligencia? Se requiere conocimiento, se requiere sabiduría, se requiere muchas cosas. Bueno, entonces, ¿quién te da la sabiduría para hacer tu trabajo? Dios. Entonces, si puedes hacer tu trabajo y obtener un bien a cambio de eso, es porque Dios te dio la sabiduría para poder hacerlo. Entonces, si lo puedes hacer y obtienes un bien, ¿de quién proviene? De Dios. Porque todo, absolutamente todo es por Él, de Él y para Él. Nosotros que conocemos al Señor, tenemos la certeza de que cuando muramos, o Él nos llama a su presencia, iremos directamente a estar con Él. Pero ¿qué de aquellos que mueren sin Dios en sus vidas? ¿Les espera lo mismo que a nosotros, que sí teníamos a Dios? Claramente no. Pues ¿cómo espera alguien que nunca tomó en cuenta a Dios en su vida, así haya vivido 20, 50 o 120 años y los haya vivido como sea, haya sido rico, haya sido pobre, enfermo, sano, con o sin problemas? Es imposible que tenga una entrada en la presencia de Dios cuando nunca lo tomó en cuenta. Y el hombre piensa lo siguiente: algunos creen poder arrepentirse momentos antes de morir. ¿Has escuchado tú este comentario? No, yo ya que me esté muriendo, ahí me voy a poner a cuentas con Dios. Por una experiencia que me platicaron, dice esta persona, ni me acordé de Dios en ese momento en el que estuvo en riesgo mi vida. Entonces no podemos decir, es que cuando me vaya a morir, déjale, digo al ladrón que me va a asaltar y me va a matar, le digo, espérame, déjame arrepiento. ¿Qué te va a decir? No, sí es cierto, espérate, te doy chance, ¿no? Claramente no, yo también, dice el ladrón. Otros creen que Dios es amor y por ende no mandaría a nadie al infierno. Eso creen muchos, ¿verdad? Vaya que no conocen a Dios. ¿Dios es amor? Claro, pero también es justicia. Otros piensan que nunca van a morir estando en esta tierra y que el infierno es aquí. ¿Has escuchado esa declaración? Otros piensan que después de la muerte ya no hay absolutamente nada. Entonces, pues me voy a morir algún día. Está bien. Y muchos otros piensan peor, que el infierno es un lugar de fiesta. Dicen algunos, no, yo ya me quiero ir allá al infierno para echarle vuelo a la tomadera, a las mujeres, y claramente no conocen la palabra de Dios. Porque la Escritura ciertamente nos enseña que está establecido para cada persona el morir una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27 lo dice así. Y un antiguo cristiano dijo la siguiente frase: el que desee vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios debe pensar con frecuencia en su último día en esta tierra. Yo me quedé pensando, meditando, si es cierto. Cuando leí esta frase dije, es necesario que meditemos. ¿Qué pasa si mañana es nuestro último día? ¿Qué dejamos? Familia, hijos, esposa, las mujeres, esposo, trabajo. ¿Pero de qué te vas a preocupar si ya te moriste? De nada.
Que se preocupen los que murieron sin Cristo. Y que se preocupen los que quedan aquí en este mundo y no se han arrepentido. Porque si nosotros llegamos a morir, mis hermanos, tenemos la seguridad de que vamos con el Señor. Entonces meditemos con frecuencia en nuestro último día en esta tierra. No sabemos cuándo vaya a ser. Nosotros que estamos en Cristo, y así como Lázaro, tenemos a Dios como nuestra ayuda y como nuestro socorro. Por lo tanto, mi hermano, tenemos y debemos manifestar un entendimiento conforme a la palabra de Dios y no conforme al pensamiento de este mundo. Pues, ¿a qué cosa le temen todos los hombres de este mundo? Alguien que me diga. A la muerte, al sufrimiento, al dolor causado por eso. Pero esto es porque no tienen una esperanza ni una seguridad de lo que vaya a suceder en ese preciso momento. Es pues también nuestra tarea, mis hermanos, compartir de aquella esperanza que hay en nosotros, que no retengamos tampoco la bendición que Dios nos ha dado. Y no solamente la bendición material, que es bueno compartir unos a otros, ¿verdad? Pero la mayor bendición que tú y yo podemos compartir, ¿cuál es? Compartir la palabra de Dios, compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ese es el mayor regalo que nosotros podemos darle a otro. ¿Para qué? Para que el otro, cuando entienda y comprenda, diga, esta es una perla de gran precio. Van a dejar todo lo que tienen con tal de seguir a Cristo. El apóstol Pablo entendía esto perfectamente. Filipenses 1:21, traducción al lenguaje actual, dice así: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Sigue diciendo, pero si muero, salgo ganando. ¿Cuántos saben que esto es una realidad, mis hermanos? Para aquel que está en Cristo. Dice el versículo 22, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Y eso es algo, mi hermano, que nosotros debemos entender. El tiempo que Dios nos permita en esta tierra, ¿para qué es? Para serle útil al Señor. ¿Qué cuentas le vamos a llevar al Señor? Te dio dones, te dio talentos, te dio familia a la cual compartirle, te dio mucha gente a la cual hablarle. Bueno, ahí puedes tú serle útil a Dios. Pero concluye Pablo, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. 1000 veces mejor es estar con Cristo. Pero mientras llegamos allá, mi hermano, ¿dónde estamos? Aquí. Y aquí tenemos que servir con lo que Dios nos ha dado, con nuestras vidas. Vamos a seguir nuestra lectura ahí en el versículo 23. Después de que murieron, dice, y en el Hades, hablando del Seol o del lugar de tormento, alzó sus ojos, hablando del hombre rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recordamos algo muy importante en esta parábola. Los detalles que se puedan llegar a dar, mis hermanos, o mencionar, son solamente eso. Son elementos que le añaden una explicación más amplia, pero que no tienen el propósito de ser el centro de la parábola. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús no era enfocar la atención en si existe un lugar en el que tanto los que mueren sin Dios y los que mueren en Dios pueden comunicarse. ¿Por qué? Por las expresiones
que vemos aquí como Hades y seno de Abraham hacen referencia exclusivamente al entendimiento y el conocimiento que el pueblo judío tenía en aquel entonces sobre la vida después de la muerte. La intención de Jesús no fue ni será hablar de algún lugar intermedio entre el cielo y el infierno, conocido popularmente como el purgatorio, ¿verdad? Jesús está eliminando totalmente esta enseñanza y la eliminó con muchos otros pasajes más, de que no hay tal lugar en el que es purificado y lavado de tus pecados para ahora sí entrar al cielo. Eso no existe. Por esto mismo, y al ser una parábola solamente, no podemos tomar de manera literal lo que se cuenta, ya que el cuadro presentado como el Hades y el seno de Abraham no confirman realmente cómo es la vida después de la muerte. Pero lo que sí confirma Jesús por medio de este relato es de que el cielo y el infierno son una realidad. Muchos nada más quieren creer en el cielo. O muchos dicen, no, pues no creo ni en uno ni en otro. Pero el creer eso, ¿va a eliminarlos? ¿O van a desaparecer porque una persona dijo que no hay cielo ni hay infierno? No, claro que no. Otra de las cosas que sí podemos ver y tomar de esta parábola es la realidad de que una vez que pasemos al otro lado, es decir, cuando llegue nuestro tiempo de ir a la presencia de Dios, claramente habrá una conciencia de quién somos y aún de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente nos dice que daremos cuentas de cada cosa que hayamos hecho. ¿Cuántas vidas nos ha dado el Señor? Una. Y esa vida es la única oportunidad que tenemos para buscarle. ¿Cuántos están de acuerdo? Es la única oportunidad que tenemos para conocerle y para vivir haciendo su voluntad. De lo contrario, no existe ni existirá la posibilidad, no solamente conforme a esta parábola, sino que la misma Escritura lo afirma, que el hombre muere y ya no regresa. El rey David, cuando murió aquel hijo nacido del adulterio, estaba afligido porque estaba enfermo. Dios le había dicho que ese hijo iba a morir, ciertamente. Y cuando muere ese bebé, David se levanta de su luto y se sienta y se va a comer. Todos estaban sorprendidos. Y le preguntaron, oiga, mi señor, mi rey, el niño estaba enfermo y estabas triste, ahora muere y ahora ¿se te pasó? ¿O qué onda? Dijo, bueno, no, tranquilos, pues es que yo voy a él, mas él ya no viene a mí. Él entendía perfectamente esto, que había vida después de la muerte. Y el hombre cuando muere va directamente a ser juzgado por Dios por sus obras, pero el destino eterno en el cual vas a pasar se determina en vida y no después de morir. ¿Qué hizo el hombre rico al ver a Abraham? Ahora sí creyó, ¿verdad? Ay, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ay, Señor, si existes. Bueno, estamos imaginándonos, ¿no? La escena, por lo que nos dice aquí. Pero es cierto que muchas personas van a llegar allá y van a decir, ay, caray, ya no soy ateo. ¿Por qué? Porque se van a topar con que sí existe Dios, si hay un Dios, si hay vida después de la muerte, pero ya no va a haber oportunidad para arrepentirse. ¿Dónde está el infierno? ¿Alguien sabe? En el centro de la tierra, hermano. No sabemos. Dice el Apocalipsis que el Seol y el Hades serán echados en el lago de fuego. ¿Dónde es el lago de fuego? No sabemos. Probablemente sea el centro de la tierra lleno de lava. Sí, pero no te preocupes, no vamos a ir ahí. Si estamos en Cristo, ¿verdad? Bueno, esta pregunta, ¿dónde está el infierno?, se le hicieron a un recién convertido. Cuenta la historia de un joven convertido en una campaña de avivamiento en un pueblo minero que, queriendo hacer algo como testimonio de su nueva fe, compró algunos tratados de propaganda evangelística con el fin de repartirlos. Ocupado en distribuirlos, halló a algunos de sus antiguos compañeros
quienes claramente, dice aquí, se burlaron de él cuando les habló de Jesús como su Salvador. Y uno de ellos le dijo: ¿puedes decirme dónde está el infierno? Y él dijo: sí, está al final de una vida sin Cristo. Respondió el joven recién convertido después de pensar por un momento la respuesta. ¿Sabes dónde está el infierno? Y él dijo: sí, está al final de una vida sin Cristo. Vaya respuesta. Ahora, mi hermano, cuando estos hombres murieron, claramente los papeles se invirtieron. Tarde que temprano, mi hermano, la justicia de Dios se hace manifiesta. Es decir, cada quien va a recibir el pago justo por todas las obras que hizo estando en este mundo, hayan sido buenas o hayan sido malas. Pero claramente aquellos que mueren sin Dios en sus vidas, con un menosprecio a sus inferiores y menospreciando a todos, pensando que por haber tenido riquezas en la vida temporal, eso les va a dar acceso a una eternidad con Dios, están totalmente errados. Pues muchos hombres van a recibir su recompensa aquí en este mundo. Jesús lo dijo, ¿no? Hablando de qué? De bienes materiales, de posesiones y el ser reconocidos probablemente por el mundo. Pero el reino de Dios, mi hermano, no se maneja de la manera que este mundo. El reino de Dios se maneja bajo los principios que Dios mismo ha establecido. ¿Y dónde encontramos esos principios? En la palabra de Dios. Lucas 16:25. Después de que este hombre le dice: Padre Abraham, que Lázaro toque mi lengua con una gota de agua. Ciertamente estaba en un lugar de tormento. Dice el versículo 25 de Lucas 16. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, si ya no puedes tener misericordia de mí, si ya no me puedes sacar de este lugar, entonces te ruego que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Pues ahí estaba. Abraham, envíalo, que me haga el paro. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, aquí hay varios puntos a poder tratar. No es correcto pensar que por causa de los muchos sufrimientos que tengas tú en esta vida o que una persona tenga en esta vida, nos hacemos merecedores del cielo. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? Es que yo sufrí mucho aquí, por lo tanto me merezco el cielo. Bueno, es que entonces no es por obras, no es por sufrimiento. Si es así, bueno, Cristo sufrió mucho más que nosotros. No es por el sufrimiento, el dolor que podamos pasar, sino únicamente por la gracia de Dios recibida para ser salvos. Algo que indudablemente Lázaro pudo experimentar. ¿Por qué? Porque él descansaba en Dios, porque Él lo sustentaba, Él lo ayudaba. Y evidentemente los papeles ahora se han invertido. Ahora el que sufría descansa, y el que disfrutaba y descansaba en la tierra, ahora era atormentado. Pero no era más que el justo pago por sus actos. Ahora el hombre rico quería que Lázaro le sirviera, ¿te fijas? Pues pide que lo envíe a sus hermanos que quedaron vivos para que les hable del lugar de tormento en el que estaba. ¿Cuántas veces este hombre no pudo haberle llevado una ayuda? O por lo menos ofrecerle un plato de comida, un calzado, o algo para vestirse, o algún médico para que lo ayudara en sus llagas. Claramente tuvo oportunidad de hacerle bien, pero prefirió quedarse en su orgullo y renunciar a su posición con tal
de no obedecer a los mandamientos de Dios. Claramente este hombre rico, la palabra de Dios y la parábola nunca dice que le hizo algún mal a Lázaro. No fue y lo pateó y le dijo, órale, sácate. Pero tampoco se indica que le hizo algún bien. De la misma manera, mis hermanos, nosotros, no es si le hacemos mal a alguien o no. Es más bien qué tan dispuestos estamos a hacerle bien al otro, a alguien, aún sabiendo que aquella persona no nos va a poder recompensar jamás. Y concluye esta parábola, Lucas 16:29. Ni aun uno que resucite los convencerá. Nuevamente este hombre quiere ser servido. Es decir, no ha entendido que ya una vez muerto ya no hay manera de regresar a los vivos y anunciar o testificar para que cambien su manera de vivir. Porque no es por persuasión o convencimiento o por palabras de otros que tenemos acceso a la presencia de Dios, sino por la fe en la obra de Jesucristo. Pero eso se tiene que hacer ¿cuándo? ¿Ya que mueres o en vida? En vida. Lucas 16:29 dice así, y Abraham le dijo, después de que este hombre le pide, Padre Abraham, envía a mis hermanos para que no vengan aquí. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué le dijo? Óiganlos, escúchenlos, pongan atención. Versículo 30. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, como diciendo, te equivocas, no, así no es, eso no es lo que te pedí. Pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, ¿qué dice ahí? Se arrepentirán. Él estaba segurísimo, pues sí, ya estaba en el tormento, ¿verdad? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Lo que Jesús insiste en este punto es que aun si alguno se levanta de los muertos, yo te pregunto, ¿quién se levantó de los muertos? Jesús mismo. Y Lázaro también, ¿verdad? Antes que él. Pero ahí estaba la instrucción para esos hombres. Antes de que sucediera, Jesús ya les estaba diciendo, ni aunque uno resucite de los muertos, ustedes van a creer y se van a arrepentir. Una reprensión fuerte. Ni aún así se convencerían del peligro de llevar una vida sin tomar en cuenta a Dios como ustedes lo hacen. Lo único que puede producir cambios en la vida de una persona es que por medio del conocimiento de la ley de Dios, es por eso que Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. Por todo el consejo de su palabra y a través de un genuino arrepentimiento, es que podamos conocer a Dios y ser transformados para poder llevar una vida que le agrade. Juan 5:39 nos dice lo siguiente. Hablando Jesús, dice, escudriñad las Escrituras. ¿Y qué significa escudriñar? Ahí nomás dar una leidita. El Salmo 90 ahí en la sala abierto ahí. ¿Eso es escudriñar? Claramente no. Escudriñar habla de meterte a escarbar, a ahondar. Porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna, dijo Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Refiriéndose a las profecías que hablaban de él. El Señor quiere que le conozcamos a Él de tal manera que lo imitemos en todo, mis hermanos. Claramente estos hombres fariseos nos daban un buen testimonio de quién era Dios. Mostraban a un Dios enojón, a un Dios que se molestaba cuando te equivocabas y no guardabas el sábado.
Añadían cargas a los hombres, a los que querían judaizar, pensando que eso los hacía más agradables delante de Dios. Pero Jesús a esos hombres les dijo, ni entran y ni dejan entrar. ¿Qué les dijo? No sean estorbo para los que sí quieren verdaderamente conocer y agradar a Dios. ¿A qué somos llamados, mis hermanos? A ser diligentes en lo que Dios nos demanda como sus hijos. ¿Conoces las demandas que tienes como hijo de Dios? Bueno, tienes que taladrarlas en tu corazón, mi hermano. Porque si en algún aspecto de tu vida, allá afuera en la calle, das lugar y das pie a no manifestar el carácter de Cristo, mi hermano, entonces estás dejando el nombre de Cristo en mal. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha redarguido por no haber actuado de la manera correcta, en el momento correcto? ¿Y qué hacemos? La regamos. Y ponemos en mal el nombre de Cristo muchas veces. ¿Por qué? Porque saben que somos cristianos, saben que vamos a la iglesia, pero mira, pues se comporta casi igual que yo, nomás no dice majaderías. Y no toma, y no va a fiestas, y no baila, y ya. No, mis hermanos, tenemos que entender las demandas que como hijos de Dios se nos dan. No pensemos que ahora por ser verdaderos hijos de Dios, ahora nosotros tomemos la actitud de los fariseos, sintiéndonos con el derecho de rechazar a aquellos que no lo son. Porque hay muchos cristianos, tristemente, que así se comportan. Se sienten mayores que los que no conocen a Dios. Pero mi hermano, nunca nos olvidemos que delante de Dios todos somos iguales. Todos fuimos cortados con la misma tijera, por lo tanto todos necesitamos el mismo perdón. ¿Y ese perdón quién lo otorga? ¿Tú? Como para que digas a Él sí y a Él no. No, Dios lo otorga de manera gratuita. Nosotros tenemos que ser esos luminares, esa sal de este mundo, para poder provocar esa sed y hambre de que conozcan a Dios. Antes bien, debemos de manifestar el carácter de Cristo siempre, porque de la misma manera que Jesucristo no vino a ser servido, sino vino ¿a qué? A servir y a dar su vida. Nosotros también debemos estar dispuestos a darnos a nosotros mismos, aún de lo que tenemos, pero no olvidando que es de Dios de quien recibimos. ¿Cuántas cosas? Absolutamente todas las cosas, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a comportarnos como es digno de Él. Cierra tus ojos, mi hermano. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has enseñado el día de hoy, que tú le enseñaste, Padre, a estos hombres quienes pensaban que te agradaban, pero ellos se justificaban ellos mismos pensando que te servían, Señor, pero no era así. Y tú les hiciste ver su verdadera condición, que no es por una posición o por lo que ahora tenemos en ti, Señor, que debemos creernos más que los demás, sino es necesario que manifestemos tu carácter. Que así como tú tuviste compasión de aquellos necesitados, aquellos que estaban como oveja sin pastor, así nosotros también podamos llevar a cabo tu ejemplo, Señor. Danos esa palabra certera en el momento adecuado, que podamos discernir cuando tu Espíritu Santo nos habla y nos guía a dar aquella palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Pues estamos expuestos a muchas situaciones, circunstancias alrededor nuestro. Hombres y mujeres que fallecen y muchas veces lo hacen sin conocerte, Señor. Mas sabemos que si tú nos permites entender y conocer aquella situación,
que no cerremos nuestro corazón, sino demos aquello que tú nos has dado de una manera abundante. Porque tú nos llamas a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte tuya. ¿Y qué no hemos recibido de ti, Señor? No nos queremos jactar ni creer más por lo que tenemos como si no lo hubiéramos recibido. Porque todo, absolutamente todo viene de ti, Señor. Y tú permites muchas situaciones también para enseñarnos, con tal de que en una segunda ocasión ahora nosotros seamos capaces de dar un consejo correcto, de dar un consejo certero y adecuado para aquella necesidad. Ayúdanos, Señor, a entender y discernir cuando tú nos guías y cómo es que nos guías a actuar. Ayúdanos a entender las demandas que tú nos haces como tus hijos y que podamos vivir siempre pegados a ti, Señor, no olvidándonos que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro socorro y que tu gracia siempre va a estar con nosotros hasta el día en que tú vengas por tu iglesia o hasta el día en que me llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado la seguridad de que iremos contigo cuando llegue el momento de partir. Pero mientras llega ese momento, Señor, ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos a vivir esa vida abundante, llena de tu palabra, llena de buenos frutos para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, aquellos que están conectados también. Ayúdanos, Señor, y danos de tu gracia, de tu favor, para que así podamos ser verdaderos hijos tuyos, de quienes tú no te avergüenzas. Gracias, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Le metemos un fuerte aplauso al Señor. Pues bien, mis amados hermanos, estamos despedidos de esta reunión de miércoles. Que pasen una buena noche, que descansen y primeramente Dios, los varones, nos vemos el viernes. Que Dios les bendiga.